Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García, que estamos en la Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, estamos a martes 6 de mayo. Estamos en los estudios Jesús Quintero, en la redacción de noticias Antonio Herrero. Y qué decirles, pues ya lo saben ustedes, que comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe llevarnos, debe conducirnos directamente hasta las 12 con información, opinión, tertulia y, por qué no decirlo, mucho análisis. Bueno, ustedes ya saben que seguimos a vueltas con el caos, el desastre generado por Óscar Puente, por este gobierno. Ayer celebramos la semana del apagón, seguimos sin tener soluciones ni con... Sabemos lo que ha pasado, lo que pasa es que el gobierno no da respuestas convincentes. Mañana tenemos al presidente del gobierno, Dios mediante. Igual mañana tenemos hasta Papa también, si no lo hemos tenido ya, porque todo esto, los acontecimientos mandan. Les iremos contando la última hora de la que nos viene del Vaticano, y también le vamos a ir contando la última hora del colapso ferroviario que hay en España. Es una, es una gincana. La vida del español medio ahora mismo es una gincana. Claro, ellos viajan en un Falcon y luego tiene una serie de mamarrachos que aplauden que, por ejemplo, José Luis Ábalos se gastara $500.000 en dietas. Esto es, les digo que estamos en manos, cuando yo digo que estamos en manos criminales, es que no me equivoco, estamos en manos criminales, estamos en manos de auténticos sinvergüenzas, estamos en manos de un hijo de perra, y es lo más suave que se me ocurre a mí decir. Estamos en manos de Óscar Puente, por cierto, hablando de Óscar Puente, hoy vamos a tener una de las tuiteras que ha señalado Óscar Puente a muy mona, a Capitán España, eso es la idea. Le vamos a preguntar qué es lo que está sucediendo. Capitán Bitcoin ha cerrado o ha clausurado temporalmente su cuenta. Es una lástima porque es un gran tipo y hacía unos tweets y unos hilos muy interesantes. Bueno, hay gente muy interesante de Sirius, hay gente a la que hay que seguir. Y hoy vamos a hablar con eh, Capitán España precisamente por, por eso, para que nos cuente lo que está sucediendo, lo que ha pasado y el papelón del sinvergüenza de Óscar Puente. Bueno, saben que aquí tenemos entretenimiento. Digo que Óscar, mientras los trenes están paralizados y mientras hay un caos generalizado, lo que hemos vivido en los últimos 40... Bueno, llevamos desde el lunes pasado de caos generalizado. Bueno, desde que Óscar Puente es ministro de Transporte, no se ha acertado una, porque esto ya es generalizado. Pero es que ahora se dedica a insultar y a Twitter mientras hay miles de personas atrapadas en trenes y en estaciones de trenes. A lo de ayer en Atocha fue un auténtico escándalo, pero insisto que no es nada nuevo, que es que y nada tiene que ver tampoco con el apagón, que también es que estamos en manos de psicópatas, que hay que echarles, que hay que expulsarles. Bueno, hoy en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí con mucho entretenimiento y con mucho análisis, desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta relación de noticias Antonio Herrero. A partir de las 9 vamos a contar con nuestra concejal de cabecera, Arantxa Cabello, también con Luis María Fernández, con Pedro Fernández Barbarillo y con Marcos López Herrador. Hoy martes 6 de mayo, espero no equivocarme, pues luego lo digo todo absolutamente al revés. Así que Arantxa Cabello, Luis María Fernández, Pedro Fernández Barbarillo y Marcos López Herrador. Miren, y antes de meternos en materia, antes de hablarles que también del caos que se volvió ayer a vivir en Atocha, en los retrasos que habían sufrido de más de 12 horas, algunos de ellos, porque nosotros en la edición de noche del domingo poníamos retraso de hasta 95 minutos. ¿Qué coño? 10 y 12 horas hubo de retraso en algunos de los trenes. Pero hay un acontecimiento el pasado 2 de mayo que se nos ha pasado por alto. Bueno, yo escribí un artículo el 2 de mayo, escribí dos artículos, uno hacía referencia al levantamiento popular en la ciudad de Madrid, en la región de Madrid, y otra que un 2 de mayo de 1879 se fundaba esa organización criminal, o esa organización con un pasado y una historia criminal que es el PSOE. Bueno, pasado y casi me atrevería a decir que presente, porque estamos en manos de auténticos criminales. Bueno, el 2 de mayo fue un nuevo aniversario de la vergüenza, y no me refiero al de 1808, me refiero al PSOE, ese PSOE que tiene sobre sus espaldas una historia criminal contra España.
Y es que el 2 de mayo de 1879, mientras los españoles conmemoraban el heroísmo frente a la invasión napoleónica, nacía en Madrid la mayor desgracia política que ha conocido este país. Nacía el Partido Socialista Obrero Español. Desde su fundación, el PSOE no ha sido otra cosa que un foco de odio, crimen, resentimiento, corrupción, traición y violencia. No hay en su historia una sola página honorable, ni una, desde Pablo Iglesias Pose hasta Pedro Sánchez, todo ha sido indignidad, felonía y desprecio por España y por su gente. Pablo Iglesias Pose, ese supuesto fundador obrero, debutó en el Congreso de los Diputados un 7 de junio de 1910 y lo hizo con una amenaza de muerte. A Maura hay que matarlo. Llegó a justificar el atentado personal en el caso de Maura y 2 semanas después Antonio Maura sufría un atentado personal en una estación de tren y salvó la vida milagrosamente. Cuando dicen que a Maura hay que matarlo, no fue una metáfora, es que fue literal. Intentaron asesinarle. La izquierda no discutía, asesinaba. Y no ha cambiado. Iglesias abrió una tradición en el PSOE, la de la amenaza, la violencia, el odio al disidente, el desprecio a la patria. Porque si hay algo que el socialismo español jamás ha soportado, es a España misma. En 1934, mientras gobernaban las derechas elegidas democráticamente, en las elecciones del 33, el PSOE decidió dar un golpe de Estado, el conocido como la mal llamada Revolución de Asturias, y lo hizo porque no toleraban que otros gobernasen, no aceptaban las urnas. El PSOE levantó a las masas en armas, incendió iglesias, asesinó sacerdotes, saqueó conventos, promovió la insurrección armada en Asturias y casi 1 millar de muertos. Y aún tienen la desvergüenza de hablar de memoria democrática. 2 años después, en 1936, el PSOE participaba activamente en el Frente Popular después de esas elecciones fraudulentas de febrero. Ese amasijo de comunistas, separatistas y criminales que formó el Frente Popular. ¿Qué siguió después? Bueno, el asesinato de Calvo Sotelo por escoltas de ministros, por escoltas, perdón, de diputados del propio PSOE. Algunos de los escoltas de Indalecio Prieto, incluso el novio de la hija de Pablo, de Pablo Iglesias, no, de Largo Caballero, participaron en ese pelotón de asesinos que fue a casa de Calvo Sotelo la madrugada del 13 de julio y lo asesinaron. Luego vendrían las matanzas de Paracuellos del Jarama, dirigidas por el camarada Santiago Carrillo, que por cierto, Santiago Carrillo venía también de las juventudes socialistas del PSOE. Y todo ello con el silencio cómplice siempre de los socialistas. El expolio del Banco de España, con las reservas nacionales enviadas a Moscú, el saqueo del Tesoro Nacional y el famoso Yate Vita, donde Negrín y los suyos huyeron cargados de oro, dejando una España arrasada, hundida en guerra. Por cierto, luego Indalecio Prieto se quedaría con parte del botín para el gran cabreo de Juan Negrín. Durante el franquismo el PSOE estaba desaparecido. Estaba desaparecido porque estaban muy ocupados en matarse entre ellos para ver quién se quedaba con lo robado en España. Ojo, desapareció no por represión, sino por cobardía. Se mataban entre ellos en el exilio, como ratas peleando por el botín robado. Ni un solo gesto de dignidad, ni un exilio de altura, ni un mártir, solo codicia, traición y odio. Volvieron con la transición y si ya eran corruptos en la Segunda República, con Felipe González, inauguraron la era del crimen institucionalizado, los GAL, la guerra sucia, los secuestros, las cloacas, los fondos reservados, la cal viva, un costado en ciernes. Luego vino el 23F, el cual no se entendería sin la figura de Felipe González como vicepresidente en la sombra del régimen de la transición. Siempre estuvieron como ahora donde más daño podían hacer a la nación. Los seres de Andalucía, el mayor caso de corrupción de Europa, fueron obra del PSOE. Miles de millones desaparecidos para comprar votos y mantener redes clientelares.
Y mientras tanto, se perseguía a los que trabajaban honradamente. La corrupción no fue una excepción, fue la norma. ¿Y qué decir del caso Tito Berni, el caso Coldo, el caso Delsi, el caso Begoña, el caso Aldama? Todo es PSOE. El caso David Sánchez, todo es crimen. Pedro Sánchez ha llevado al partido a su máximo nivel de degradación moral. Y miren que estaba complicado. Ha blanqueado a Bildu, ha pactado con separatistas, ha indultado golpistas y ha entregado a Marruecos lo que no era suyo, lo que nos pertenece a todos nosotros. Ha destruido la unidad nacional, ha convertido a Moncloa en una agencia de propaganda, ha corrompido la justicia, la prensa y hasta la universidad. Ha venido a España pieza a pieza mientras protege a su esposa, su hermano, sus ministros y su camarilla. Y ahora, con total cinismo, se atreve a hablar de democracia cuando su historia es la del crimen, la mentira, el expolio y la destrucción nacional. El PSOE no es un partido político, es una organización paraestatal dedicada al saqueo y al control social. No hay reforma posible. Su mera existencia es una amenaza a la nación. No nos engañemos. España no va a salir adelante mientras exista el PSOE. Cada 2 de mayo deberíamos recordar a Daoiz y Velarde, no a Pablo Iglesias Pose. Deberíamos celebrar a los héroes que lucharon por España, no al partido que ha hecho todo lo posible por destruirla. El PSOE nunca fue un partido democrático. Ellos, nosotros, ustedes lo saben, fue y es una máquina criminal contra la patria. Y mientras respire, España, España no va a ser libre. Bueno, les recuerdo que estamos en la boca del lobo y les recuerdo que les habla Javier García Isaac. Bueno, vamos a hablar de esto, pero hablaremos de economía. Cuando hablamos de economía, como ustedes ya saben, lo hacemos con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundofinanciero.com. José Luis presenta y dirige aquí la noche de estado de alarma, de 9 a 10 y media de la noche, de deportes con el genuino Esteban Paz. Si le localizamos, yo creo que hoy sí le vamos a localizar. Con el genuino Tate Barceló tenemos el atv.news y Tate no está solo, está Adaís Casay, Rafa Escalona. Bueno, Adaís ayer participó en el programa La Boca del Lobo, Rafa Escalona, Gonzalo Pinilla, está también, como no, Juan Pulido. Bueno, Juan Pulido y Tate están en Huelva. ¿Quién volvió a Huelva? Yo me hice un viaje hace poco con Juana a Huelva. Bueno, está Vito Quiles, está Alfonso, está Mark Anthony, tenemos a todo el equipo. Y como cada mañana, la mano de la singularísima Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que al mando de la nave, en la dirección técnica, quien está la inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que todo esto llegue a sus terminales. Y Cecilia tampoco está sola, porque cuenta con Eduardo Vital Jr. y con David López. Y como no, hablamos de nuestra directora de producción, de Mercedes de Verdad, otra de las personas que también hace posible que todo esto salga adelante. Y Mercedes tampoco está sola, cuenta con Carmen Domínguez. Bueno, todo este equipo hace que todo esto salga adelante y todo, y que ustedes nos puedan escuchar. Y a partir de las 10:30, hoy aquí en Informa Radio, de un martes 6 de mayo, pues a partir de las 10:30 tenemos españoles a pie. Bueno, saben que dicen las 10:30 son las 11 menos 20, o menos 25. Y luego tenemos a partir de las 11, eso sí, La Tinta con Rafa Camino, Julio Tejerina. La Tinta, el programa de actualidad taurino que ustedes no se pueden perder. Bueno, miren ustedes, les estoy hablando del caos en Atacha, que vuelve a sacar los colores al ministro Óscar Puente y sobre todo a su pésima gestión. Un nuevo incidente, uno más, y ya van miles, y yo me atrevería a decir, porque aquí siempre hablamos de Madrid y Barcelona, los rodalíes, pero es que el caos es generalizado en cualquier estación de tren de España. Es un caos generalizado. Bueno, el nuevo incidente que afectó ayer gravemente a los usuarios de Atocha, que estuvieron hasta altas horas de la mañana con retrasos generalizados de la gente que venía de Andalucía, pero luego estaba la gente que se iba para allá. Bueno, pero hoy, antes de eso, a mí sí me gustaría hablar de un sujeto como Coldo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver hoy Coldo? Sí, tiene mucho que ver hoy, porque ellos lo que no quieren es que hablemos de sujetos como Coldo, Begoña. Y yo me he propuesto aquí, al inicio de la mañana, pues ir desgranando. El otro día hablamos de Beatriz Corredor, hablamos también de Fernando Simón, la cara amable,
de la pandemia, ustedes se acuerdan, ese que salió, fue tantas sus apariciones que fue hasta desagradable. No tienen empacho porque lo podían haber tapado, le podían haber dicho, oye, vamos a dejarnos a este tío. No, no, sacan pecho de todo lo que hacen. Por eso les digo que es muy grave en manos de quienes estamos. Bueno, yo les contaba que les quiero hablar de Coldo García y cómo pasa de portero de discoteca al corazón de la corrupción sanchista. Todo esto que yo les cuento lo colgamos, lo publicamos en latv.net, son mis artículos de opinión, pero para aquellos que les da pereza leer, pues yo se lo cuento luego aquí. Es importante saberlo, porque precisamente lo que no quieren es que a ustedes les contemos esto, porque uno habla de Coldo como si fuese un personaje, pues como un funcionario que saca una oposición y que lleva ahí años. No, no, es que esto no es así. Miren, el sanchismo no se entendería sin personajes oscuros, mediocres y leales hasta la ceguera. No se explicaría sin escuderos de confianza dispuestos a hacer el trabajo sucio a cambio de poder, colocaciones y protección judicial. Y uno de estos personajes, probablemente el más simbólico de este sistema putrefacto, es Coldo García Izaguirre, un tipo que pasó de ser portero de discoteca en Navarra, en Puticlús concretamente, a hombre de confianza de un ministro del gobierno de España, con acceso privilegiado a contratos millonarios, instituciones públicas y circuitos de decisión que jamás debió haber pisado. Coldo es el símbolo perfecto del nepotismo socialista, de la incompetencia premiada y del clientelismo institucionalizado. Coldo García nace en Navarra y milita en la Federación Socialista Navarra, una de las más corruptas históricamente, opacas y controladas por clanes familiares de toda la historia del PSOE. Su trayectoria política fue mediocre y discreta, pero siempre pegado al poder, siempre al abrigo del partido, siempre dispuesto a lo que fuera necesario. Su salto al escenario nacional se produce gracias a un personaje clave del sanchismo, Santos Cerdán, actual número 3. En verdad es el número 2 del PSOE y auténtico fontanero del poder interno. Cerdán no es un político de ideas, sino de estructuras, de pasillos, de favores, de lealtades. Fue el quien apadrinó a Coldo y a su hermano Joseba García Izaguirre, otro personaje sin preparación ni méritos, pero con la virtud de saber obedecer sin rechistar. Ambos fueron introducidos en los círculos del poder socialista por ese cacique Navarra que lleva años construyendo una red de control territorial al servicio de Pedro Sánchez. Me refiero al ya mencionado Santos Cerdá. Y fue Santos Cerdá quien presentó a los hermanos García a José Luis Ábalos. Entonces, ¿quién era José Luis Ábalos? La mano derecha de Sánchez y al propio presidente de gobierno. Lo hizo con una recomendación clara. Estos son de los nuestros. Y así fue como un portero de discoteca sin cualificación, sin formación, sin experiencia, se convirtió en asesor de seguridad del Ministerio de Fomento primero y que seguidor de contratos millonarios durante la pandemia después. De portero a escudero de Ábalos, ¿cómo pudo ser esto? Bueno, la relación entre Ábalos y Coldo fue más que política, fue simbiótica. Coldo no era un asesor al uso, no redactaba informes ni proponía estrategias. Su trabajo era otro, hacer recados, abrir puertas, vigilar, intimidar, negociar en nombre de su jefe. Era su sombra, su guardaespaldas, su asistente, su chofer, su conseguidor. Su hombre de confianza se convirtió en una figura clave en la gestión de contratos sanitarios durante la pandemia, especialmente en lo que respecta a las compras de mascarillas, guantes y material médico, a precios muy, muy inflados. Fue en este contexto donde la red de corrupción empieza a destaparse. Empresas fantasmas, contratos adjudicados sin control, comisiones millonarias y una estructura que responde directamente al núcleo duro del PSOE. Lo que empezó por la venta de mascarillas ha desembocado en lo que ustedes ya conocen actualmente. Coldo presuntamente cobró comisiones ilegales y ejerció presión sobre altos cargos para adjudicar contratos a empresas amigas como Soluciones de Gestión, que se convirtió rápidamente en uno de esos grandes beneficiarios del caos sanitario. Una empresa sin trayectoria en el ámbito médico, pero con una habilidad sorprendente para facturar al Estado a través del Ministerio de Transición y otras instituciones públicas bajo control socialista. En unos días les hablaré de esta
empresa. La Unidad Central Operativa, la UCO, la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción lo investigan por malversación, cohecho, tráfico de influencias, organización criminal. Se han registrado cuentas bancarias, domicilios, contratos públicos, sospechosos y se han identificado testigos que sean directamente a Coldo como el mediador de facto entre el PSOE y empresas contratistas. Y su nombre aparece en grabaciones, correos electrónicos, documentos oficiales y declaraciones judiciales. Nadie puede alegar ignorancia. El escándalo no acaba en Coldo. Su mujer, Rosana Alonso, también forma parte del engranaje y, según varias informaciones judiciales y periodísticas, recibió ingresos inexplicables y participó en movimientos financieros sospechosos. Su nombre aparece en sociedades vinculadas a Coldo y la investigación trata de esclarecer si formaba parte de ese círculo de comisiones y desvío de fondos públicos. Se investiga si ejerció como testaferro o colaboradora necesaria en operaciones de blanqueo. La operación en la que se ha visto implicado el clan García no es un caso aislado, sino una red perfectamente diseñada en la que participaban políticos, empresarios y funcionarios, todo con el objetivo de lucrarse con el dolor, la urgencia y el miedo de la población durante la pandemia. Que no se nos olvide jamás lo que nos hicieron. Santos Cerdán, al que les introdujo en el partido, no ha dicho ni una palabra. El PSOE tampoco. Y nadie ha asumido responsabilidades políticas. Nadie ha dimitido. Nadie ha pedido perdón. Es el modelo Sánchez. Silencio, victimismo, cortina de humo y ataque al mensajero. Cuando estalló el escándalo, la primera reacción del gobierno fue negar toda relación con Coldo, como si no hubiese sido asesor directo del Ministerio de Fomento durante más de 3 años, como si no hubiera estado presente en reuniones oficiales, viajes internacionales y encuentros con empresarios. Pero las fotos existen, los registros también, los testimonios son claros, la complicidad de Santos Cerdán es tan evidente como vergonzosa. Fue él quien reclutó a los hermanos García, fue él quien los colocó en los puestos clave y fue él quien cerró filas cuando empezó a oler mal. El ascenso de personajes como Coldo Joseba o el propio Ábalos no es un accidente, o el propio Óscar Puente. Si ustedes se dan cuenta, o Santos Cerdán, tienen todos el mismo perfil. Es el modelo del sanchismo. Colocar a los leales, no a los competentes, eso no se busca. Premiar la obediencia, no la preparación. Convertir al aparato del Estado en una agencia de colocación para amigos, exparejas y antiguos camaradas. Y aunque alguno cae, se le echa la culpa individual y se le deja caer sin reconocer que todo esto responde a una cultura política que nace y está podrida. Hoy Coldo está imputado y señalado como pieza clave de una de las mayores tramas de corrupción del PSOE de los últimos años, pero no olvidemos que fue el PSOE quien lo hizo posible. No llegó a este lugar por méritos propios, sino porque el partido lo permitió, lo promovió y lo protegió. Coldo García no es una anécdota del PSOE, es el síntoma, es la prueba palpable de que el PSOE ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, un partido democrático para convertirse en una estructura de poder corrupta y clientelar. Un partido que usa el Estado como botín, reparte cargos como favores y entrega millones sin contratos a cambio de fidelidad política. Es el rostro verdadero del sanchismo, el del portero de discoteca reconvertido en asesor ministerial, el del hermano sin cualificación colocado en cargos públicos, el de la exmujer con movimientos financieros oscuros, el de los empresarios amigos forrándose con mascarillas mientras los españoles estaban encerrados en sus casas y enterraban a sus muertos en soledad. Y es sobre todo el reflejo de un sistema donde la impunidad es la norma y donde el silencio se compra y donde la corrupción ya no escandaliza porque es parte del ADN del poder. Y si el poder está en manos socialistas, mejor, mucho mejor. Bueno, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo, de hoy, de esto y de Óscar Puente, no nos olvidemos, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados, ni natilleros, ni bizcochables, ni almibarados. En un programa que, como siempre les digo, claro que es apto para todas las edades. Es verdad que decimos algún taco, alguna cosa, que si chochochala, que si chochoaula, palabras un poco feas, malsonantes, pero que refleja muy bien la podredumbre política, moral y económica también que estamos atravesando
en manos de quienes estamos. Sánchez debe caer. Bueno, en un programa que, como siempre les digo, sí que es apto para todas las edades, que no para todos los públicos. En un programa que comienza, ni más ni menos, justamente en este momento,